La despensa del escritor, con Alfonso Salvador. Los géneros literarios. Se escribe para ser otra cosa de lo que uno es. Michel Foucault. Breve resumen. Aunque la novela y el cuento son géneros narrativos, las leyes que los rigen son muy diferentes. La novela es un género extenso que da cabida a otras vidas, narrativa, trama y subtrama, personajes, secundarios, etc. El cuento, sin embargo, solo cabe una historia. El cuento trabaja en la vertical, en profundidad. La novela en extensión, en horizontal. El cuento es una línea ascendente. Todos sus elementos colaboran unos con otros para formar un crescendo, hasta llegar al desenlace, que debe ser una descarga de energía contenida a lo largo del relato. Cuando esa maquinaria funciona, entonces el relato posee una auténtica capacidad de seducción sobre el lector. Las dos características principales de un buen cuento son la unidad y la intensidad. La unidad. En el relato solo cabe una historia evidente que centra la mirada del lector en los personajes. Esta unidad la consigue el escritor manteniendo un mismo tono a lo largo de todo el relato y manteniendo un solo ritmo. La intensidad es la esencia del cuento, basada en la concentración y en la eliminación de todos los accesorios. Esa intensidad se logra mediante la economía verbal. Hay que tener siempre a mano las tijeras, la omisión, el uso de la sugerencia para que el lector construya con su imaginación. Un cuento suele contar dos historias, una evidente y otra cifrada, una anecdótica y otra esencial, que se trenzan en su estructura de manera diferente según cada autor. Ahora empezamos con las voces de los escritores, de los grandes maestros. Jorge Luis Borges. Desvarío laborioso y empobrecedor en el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. William Faulkner. Todo novelista quiere escribir poesía, descubre que no puede, y a continuación intenta el cuento, y al volver a fracasar, y solo entonces, se pone a escribir novela. Horacio Quiroga. No empieza a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia que las 3 últimas. Jean René. Si aceptamos la aseveración de Ernesto Sábato, que dice que la prosa es lo diurno y la poesía la noche, se alimenta de nuestros símbolos, es el lenguaje de las tinieblas y de los abismos. Si estuviéramos de acuerdo con esta definición, entonces tendríamos que situar el cuento en el preciso centro del atardecer, con toda su belleza efímera y vacilante, pero con toda su rotundidad de conclusiones luminosas, atmosféricas y sentimentales. Javier María. El cuento, podríamos decir, admite ser contado con otras palabras de las que se han empleado para contarlo, por ejemplo, oralmente, o dicho de otro modo, en él prevalece o sobresale la historia, a la que siempre, según Isaac Dinesen, el cuentista debe ser eterna e inquebrantablemente leal. José María Merino. El cuento no tolera elementos accesorios. Todos los materiales del cuento tienen una función principal. De ahí la difícil concisión a que obligan, que no está solo en el empleo de las palabras, sino sobre todo en la previa selección de los motivos. Anécdota contada por Gabriel García Márquez. Es un recuerdo que se remonta a una noche de julio de 1955, a la víspera del viaje a Europa del enviado especial del Espectador, cuando el poeta Jorge Gaitán Durán llegó a mi cuarto de Bogotá a pedirme que le dejara algo para publicarlo en la revista Mito. Yo acababa de revisar mis papeles, había puesto a buen seguro lo que creía digno de ser conservado y había roto lo desahuciado. Gaitán Durán, con esa voracidad insaciable que sentía ante la literatura
y sobre todo ante la posibilidad de descubrir valores ocultos, empezó a revisar en el canasto los papeles rotos y de pronto encontró algo que le llamó la atención. «Pero esto es muy publicable», me dijo. Yo le expliqué por qué lo había tirado. Era un capítulo entero que había sacado de mi primera novela, La hojarasca, ya publicada en aquel momento, y no podía tener otro destino honesto que el canasto de la basura. Gaitán Durán no estuvo de acuerdo. Le parecía que en realidad el texto hubiera sobrado dentro de la novela, pero que tenía un valor diferente por sí mismo. Mas por tratar de complacerlo que por estar convencido, le autoricé para que remendara las hojas rotas con cinta pegante y publicara el capítulo como si fuera un cuento. «¿Qué título le ponemos?», preguntó, usando un plural, que pocas veces había sido tan justo como en aquel caso. «No lo sé», le dije, porque eso no era más que un monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Gaitán Durán escribió en el margen superior de la primera hoja, casi al mismo tiempo que yo lo decía, monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Así se recuperó de la basura uno de mis cuentos que ha recibido los mejores elogios de la crítica y sobre todo de los lectores. Lectura recomendada: La señora del perrito y otros cuentos, de Anton Chejov. Los muertos, de James Joyce. El sur, de Jorge Luis Borges. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo virtual a todos.